Muchas gracias. Bienvenidos a una nueva edición de Reina Insider. Los saluda Gerardo. Yo me encuentro en California, así que este programa se transmite desde los Estados Unidos para toda la comunidad latina. Así es que vamos a empezar esta edición con un tema bastante interesante y preocupante. Hace unas semanas nos revelaban de que el 85% de víctimas mortales por el COVID eran personas que sufrían de obesidad. Ya tenemos al especialista con nosotros, pero antes permítame saludar a Luis, que siempre nos acompaña. ¿Cómo está Luis? Muy bien, Gerardo, buenas noches, ante todo, y buenas noches a nuestro invitado. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a presentar entonces al doctor Rodrigo Castro de la Mata. Él es cirujano de la parascópica avanzada y además vicepresidente de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Reina Insider. Gracias, Gerardo, Lucho, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted, y esto es un tema evidentemente que le interesa a los ciudadanos de todos los países. En esta parte de América, del continente, mejor dicho para decirlo, usted está en el Perú, es peruano, así que de alguna forma también el interés va a estar allí. Pero, doctor, empecemos entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta noticia se da? ¿Por qué los obesos de alguna manera corren más riesgo de morir por el coronavirus? Lucho, la obesidad es una enfermedad compleja. O sea, durante muchos años hemos pensado que es una forma de vida, que es una forma de cuerpo. Incluso le sorprendería que la obesidad no era considerada una enfermedad hasta hace poco más de 20 años. La obesidad era y es todavía una enfermedad con estigma social. Al paciente se le atribuye la culpa de ser obeso. Y las causas de obesidad son múltiples. Algunas tienen responsabilidad el paciente, otras no la tienen. Y es nuestro trabajo poder averiguar cuáles son las causas y cómo podemos ayudarlo. Ok, y no hay obeso sano entonces, porque muchas veces decimos, ese gordito, ese no papeado, ¿no? Pero está sano, decimos, ¿no? No hay, eso no. No hay obeso sano. Y de hecho, en el mundo, el cambio y el aumento de peso en los últimos años ha sido impresionante. No es tan sencillo como pensar que alguna marca de gaseosa o algún tipo de hamburguesa son los culpables de la obesidad en el mundo. Hay otras causas que se están investigando de múltiples factores, factores como virus, que ahora están tan de moda, factores como temas genéticos, papá, mamá con obesidad, factores como obesidad infantil. O sea, sabemos que en la curva de peso de los niños, si el niño a los 5 o 7 años no baja de peso con relación a su talla, es un niño que futuro va a ser obeso. Ver en qué momento sube de peso el paciente, ver qué porcentaje de grasa tiene, y ahí hablamos de una grasa que se llama grasa visceral y grasa corporal. El obeso o el papeado, como tú dices, el paciente que tiene más peso, es un enfermo. Cuando hablamos de malnutrición, en nuestra cabeza, sobre todo como latinoamericanos, pensamos en el niño delgado, ese que tiene un pelo medio rubio por anemia o por malnutrición, y la malnutrición va de los dos extremos, como obesidad y como un paciente con bajo peso para su talla, ¿no? Doctor, quisiera, digamos, tocar el tema, no salir del tema de la obesidad como parte de introducción. ¿Cuáles son esos factores que de alguna manera nos llevan a la obesidad, sobre todo en la primera edad, ¿no? En las primeras edades? ¿Es solamente alimentación genética o tiene que ver, por ejemplo, con temas sociales, en fin, un poquito viendo la realidad del Perú, ¿no? Y de Latinoamérica? Hay muchas causas. Hace unos 10 años se hicieron estudios prospectivos, o sea, qué iba a pasar a futuro, y se pensaba que para el 2020, en sitios como Estados Unidos o México, donde la obesidad es un problema más serio, 1 de cada 5 personas iba a tener obesidad o sobrepeso. Eso se pensaba hace unos 10 años que para el 2020, 1 de cada 5 iba a ser obeso. Y para el 2030 se calculaba que 1 de cada 3 iba a ser obeso. El 2020 ya llegó. Y hoy día tenemos que casi 1 de cada 2 tiene sobrepeso o obesidad en Estados Unidos. Las estadísticas fallaron, las predicciones fueron muy cortas comparadas con lo que estamos encontrando. Causas hay muchas, pero no es tan sencillo como pensar que hoy día los chicos no juegan y por tanto gastan menos,
comen más. La industria se ha encargado de hacer que los alimentos cada vez sean más agradables al gusto, tengan más azúcar, que las harinas que son agradables sean baratas y cada vez comer mal se vuelve más barato. Entonces empezamos a tener una cultura de comer rápido, esta cultura del fast food, nos está haciendo mucho daño. Eso por un lado. Por otro lado, nuestras formas de vida. Cada vez hacemos menos actividad física. Buscamos todo con una respuesta inmediata, ¿no? A nadie se le ocurre ir caminando, pues si va a caminar 7 o 10 cuadras. Prefiere tomar un auto o tomar un transporte público. Y eso solamente nos va a hacer daño. Pero, Luis, no es tan sencillo como eso. Hace unos años un grupo de expertos en Miami conversaban y nos informaban datos que a veces uno no se percata. Cuando aparecen los autos, la población no subió de peso. El Homo sapiens se mantuvo en el mismo peso durante cientos de miles de años. Cuando aparecieron los aviones y dejamos de utilizar caballos para transportarnos en diferentes países, la gente no subió de peso como ha subido en los últimos años. Y hoy se intenta plantear nuevas preguntas, porque lo más difícil en investigación es plantear bien una pregunta. Se encuentra, por ejemplo, marcadores de unos virus que son prevalentes en pacientes, sobre todo que llevan a obesidad extrema. Se ha encontrado, por ejemplo, en animales de laboratorio, que aquellos que utilizaron o sobreutilizaron antibióticos cambiaron totalmente la flora intestinal. Nosotros tenemos muchísimos microorganismos en el intestino. Estos antibióticos, a lo largo de los años, hicieron que esta flora cambiara. Y por tanto, la competencia para la comida en el tubo digestivo también cambió. O sea, si a eso le sumamos la carga genética, si a eso le sumamos los hábitos de alimentación, que cada vez son peores, la comida es más rápida, la gente no se sienta a comer, no se conversa durante la cena, todo el mundo está mirando su teléfono o está comiendo, caminando, van a llevar a una salud que se está deteriorando muy rápidamente. Bueno, doctor, si usted es un médico, si usted fuera o si tiene un paciente muy cercano con el que conversa muy seguido y usted lo llama cada semana y el paciente le dice, doctor, es que esta semana me di mi gustito, pues, ¿no? No pude aguantar, ¿no? Entonces, eso lo debe hacer, al menos un poco reflexiono y digo, ok, la obesidad es una enfermedad, pero ¿qué tipo de enfermedad es? Porque comúnmente uno relaciona enfermedad cuando me duele algo. Pero si yo soy un gordito donde todo el mundo me abraza y me celebra y yo soy un bailarín y me dicen, ah, qué bonito, si bajas de peso no, se te va a ver Te feo, vas a poner triste. no, se te va a poner triste, me gusta verte comer rico. Entonces, ¿qué tipo de enfermedad estamos hablando? ¿Cómo usted la califica, la obesidad? Y si es una enfermedad de alto riesgo, porque Sí. unas manchas en la piel también pueden ser una enfermedad, pero no me mata. ¿La obesidad mata o no? Cuenta. La obesidad mata y mata más que la mayoría de causas. La obesidad es una enfermedad que trae otras enfermedades de la mano. El paciente con obesidad es un paciente que, como tú bien dices, suele ser alegre. Cuando estudiamos psicología en el colegio nos hablaban de caracteres, ¿no? El pícnico era el gordito, el alegre, el alma de la fiesta, y el leptosómico, que era el flaco, más bien callado. Hoy sabemos que ese gordito que alegra la fiesta se pone una máscara para que el resto de los amigos o el resto de la sociedad no lo termine de marginar. En países como el nuestro se ha marginado durante muchos años por el género, se ha marginado por el color de la piel. En nuestro país se margina mucho por el color de la piel. Se margina hoy día por el peso. Cuando piden apariencia estamos hablando de peso, básicamente. Es una enfermedad inflamatoria. Todas las respuestas inflamatorias en un obeso están alteradas. Y empezabas esta charla contándonos del 85% de los pacientes que fallecen por COVID en nuestro país. La realidad es que la respuesta inflamatoria del paciente obeso es una respuesta alterada. El paciente, primero tenemos que definir en qué grado de obesidad está. Y hay algunos parámetros antiguos que nos permiten hablar el mismo idioma. El peso y la talla. Y cuando a un paciente le preguntamos la talla, generalmente el obeso nos dice 1 o 2 centímetros por encima de su talla real. El obeso con el paso del tiempo se achica más rápido que el resto. Los espacios que hay entre las vértebras se chancan, igual que una zapatilla
que uno utiliza todo el verano, cuando tiene sobrepeso, las zapatillas se achatan. Los espacios que hay entre las vértebras son blanditos. Tenemos que ver si ese paciente está haciendo algunas enfermedades como hipertensión. La presión arterial va a subir. Hipertensión quiere decir que las arterias se cierran para mantener presión en ese cuerpo. Y estás hablando de un cuerpo que estaba hecho para determinados kilos y hoy día tiene que cargar una maleta para la cual no está preparada. Estamos hablando de un paciente que empieza a roncar en la noche y durante el día se muere de sueño. Empieza a roncar, familiarmente se vuelve un conflicto porque ya no duerme nadie, pero en realidad ese paciente no descansa, se llama apnea de sueño. El apnea de sueño tiene más riesgo de hipertensión y de problemas vasculares. Empiezan a tener problemas con el azúcar. Primero con la insulina. La insulina es un vigilante del azúcar. Entonces, tenemos un montón de vigilantes, hiperinsulinemia, pero no funciona. Ese paciente empieza a hacer diabetes. Y la palabra diabetes, Gerardo, es una mala palabra para el paciente. Entonces, muchas veces, como latinoamericanos, doramos un poco la píldora. Entonces, no le decimos diabetes, sino tienes prediabetes. No, la palabra diabetes se va a asustar. Prediabetes. Es como que te dijeran tienes precáncer. No, o tienes cáncer o no tienes cáncer. No te pueden decir que tienes algo que ya se bien. Y hay cosas menudas que el paciente con obesidad va a tener. Las mujeres, por ejemplo. No es raro que uno se encuentre en una reunión, una gordita o una paciente con obesidad y le diga, no me hagas reír, que se me sale la orina. Si toso o me río, se me sale la orina. Ocurren problemas como el hígado graso. El hígado es un órgano muy noble que empieza a crecer, así como uno engorda por fuera, engorda por dentro, y ese hígado se vuelve un hígado torpe. En Estados Unidos, hoy sabemos que el hígado graso no alcohólico es la primera o de las primeras causas en cirrosis. Y la cirrosis va al hepatocarcinoma. Es un conjunto de enfermedades. Es el paciente que tiene piedras en la vesícula, el paciente que cuando camina en el verano cojea porque tiene gota, o el paciente con obesidad que le duele la cabeza. Yo tenía migraña, pero ahora me duele el doble o el triple, ya no me pasa la migraña. El que tenía asma se exacerba. El que tiene problemas respiratorios va a tenerlos más. Puede haber un poco de reflujo o mucho reflujo. Cada una de estas cosas no se cura yendo al especialista en hígado o al especialista en neurología porque le duele la cabeza o al especialista en reflujo. Hay que bajarlo de peso. Y si no lo vemos como un conjunto, vamos a tener un paciente que está yendo a diferentes consultorios y ninguno le va a poder dar respuesta, ¿no? Doctor, justamente esto que acaba de explicar es muy importante porque nos hace ver las graves consecuencias de la obesidad en el ser humano. Y estas consecuencias, digamos, ¿cómo afectan, por ejemplo, la proyección de la vida de la persona? Es decir, una persona que empieza con un sobrepeso, pasa a una obesidad, posiblemente llega a una obesidad tipo 2, tipo 3, o incluso mórbida. ¿Cómo ve afectado su horizonte de vida? ¿Cómo ve afectada su vida, digamos, a partir de los 40, 50 años? ¿Cuáles son los efectos? Esa es una pregunta, Lucho, que nos hicimos muchos años. Para la audiencia, hay una fórmula antigua que es IMC, para los americanos BMI, que es peso en kilos arriba sobre talla en metros al cuadrado. Peso 100 kilos, mido 1,80, 1,8 por 1,8, eso me va a dar un número. 100, entre ese número tengo el índice de masa. Ese número debería ser, para hacerlo redondeado, entre 20 y 25. Si estoy en 25 a 30, estoy con sobrepeso. De 30 a 35 tengo obesidad tipo 1. Hasta ahí no he alterado mi expectativa de vida. Pero cuando ya hablamos de obesidad tipo 2, es decir, de 35 a 40, o de 40 a 50, que es el obeso mórbido o obeso 3, mi expectativa de vida va a disminuir. Cuando estoy de obeso tipo 2, de 7 a 10 años. Y cuando estoy de obeso 3, de 10 a 14 años de vida. Entonces, si a cualquiera de nosotros le dicen que determinado pólipo, tumor, póngale el nombre que quiera, nos va a quitar 14 años de vida, yo inmediatamente pues voy al cirujano oncólogo para que me saquen lo que me tengan que sacar, porque quiero vivir los 14 años más. Y ahí, Lucho, muchas veces somos los médicos los que consignamos malos diagnósticos para poder luego analizar cuáles son las causas de muerte. Si alguien llega al consultorio o a la emergencia con un infarto, le van a poner de causa de muerte infarto. Si un diabético hace insuficiencia renal y se muere, vamos a poner insuficiencia renal y diabetes. Pero detrás de estas enfermedades hay una enfermedad muy importante, que es la obesidad. Porque ese paciente llegó a diabetes por obesidad.
ese infarto llegó a ese infarto por un problema de obesidad. Incluso la revista más importante inglesa de cáncer menciona que la obesidad puede multiplicar por 2 las posibilidades de hacer algunos tipos de cáncer. En mujer, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino. En varones, cáncer de colon. Hombres y mujeres, cáncer de páncreas, cáncer de riñón. Si no vemos que la obesidad es tan importante, o más importante, porque la obesidad es una pandemia antes que el coronavirus, se nos va a pasar. Y lo que estamos viendo ahora con esta pandemia es que la respuesta inflamatoria de un paciente con obesidad hace que sea la víctima perfecta. Pero nadie se pregunta, cuando tenemos un amigo, un familiar que tenía mucho peso y le da un cáncer de colon, o sea, lo primero que pensamos es pobrecito, qué mala suerte. No es mala suerte, compró más boletos para esta enfermedad, ¿no? Y doctor, además, a veces ocurre de que los pacientes con obesidad se hacen análisis de colesterol, de azúcar, y no sale nada irregular. Entonces dicen, ya ves, yo estoy sano, ¿no? ¿Cómo se explica eso? No es raro, Gerardo, que llegue el paciente, pone los análisis sobre la mesa y está más sano que el doctor, pero no está sano. Los análisis no son otra cosa que promedios. Entonces, si tú me preguntas cuál es la talla normal, bueno, depende de dónde la midas, depende en qué época estás midiendo la talla. Hace 100 años la talla era más baja para todos los países, hoy día tenemos una talla más alta, son promedios. Cuando hablamos de análisis, me preguntan, ¿cuál es la hemoglobina normal? Claro, viene entre paréntesis un numerito que si sale en rojo, uno se empieza a asustar. Generalmente los análisis salen normales en la gente joven, porque tiene una buena respuesta todavía. Porque en algún momento, ese vaso que está a punto de derramarse, se va a derramar. Y el paciente más peligroso, Gerardo, es ese. El que tiene análisis normales, el que juega un partidazo de fulbito el fin de semana porque está sano, pero tiene pues 50 kilos extra y se siente sano, y puede ser pues un paciente con obesidad habilidoso, que hace su deporte de fin de semana, que come como si no pasara nada, que no se controla, que no se chequea, y que le va a dar un solo infarto, porque no la va a contar. El paciente que se controla, que se chequea, que ya tenía algún problema coronario, el miedo lo mueve. El miedo hace que se empiece a cuidar, que tome su medicina. A ese paciente, si le da un infarto, va a ser un infarto leve porque ya está medicado. El otro paciente, el que tú me mencionas, es un paciente que súbitamente se murió. No hay ancianos con obesidad mórbida. Todos se han muerto. Cuando ustedes como periodistas pues, hacen la noticia de en tal pueblo se encontró un anciano de 102 años, siempre flaco, siempre flaco. Bueno, Y más años, digamos 80 años, normal, no más, ¿no? De 80 años igual siempre flaco, ¿no? Esa es una... La expectativa ya baja. Y hay datos curiosos, porque si yo le pregunto a cualquiera de ustedes en dónde hay más obesos en el mundo, uno inmediatamente va a pensar que están de tu lado del mundo, en Estados Unidos, y no es así. El mayor número de obesos está en la China. El segundo país con más obesos en el mundo, y ahí nadie me va a creer, es la India. La India tiene el mayor número de malnutridos, pero en los dos extremos, obesos y con bajo peso. O sea, la India tiene un problema muy serio. O sea, hay países que, claro, si levantas una piedra, vas a encontrarte 200 chinos. Hay países como México, en donde la proporción de obesos es mucho más grande que el resto del mundo. Entonces, México, que es un espejo de lo que es nuestro país, tenemos una cultura parecida, tenemos una historia parecida, tenemos el gusto por la comida, el gusto por la familia, por la reunión parecida. Nosotros estamos camino a México, a ese número de obesidad, ¿no? Doctor, una consulta sobre el tema, justamente ya que usted está tocando las realidades de diferentes países. Pero esto es un tema que solamente se puede manejar de forma cultural, educativa, o hay también una responsabilidad del sector público. Y lo digo porque usted al explicar las razones hablaba un poco de las empresas, del fast food, ¿no? De la comercialización en masiva de harinas, de azúcares, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué hacen los entes estatales, el Ministerio de Salud,
y todos los que tienen que velar por el bienestar, por la salud, sobre todo de los menores, ¿no? Aquí hay programas, el famoso escuela saludable, etcétera, etcétera, pero parece que son pues hormiguitas al costado de un elefante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tema? Lucho, siempre vamos a tener respuestas políticas más que científicas. O sea, cuando tú hablas de ciencia, hablas de evidencia. Y hay cosas que son creencias, hay algunas tendencias que son mitos y no son realidad. El- Te voy a dar un ejemplo, ¿no? En el Perú tenemos muy arraigado, el programa más importante que hay desde el punto de vista social es el vaso de leche. ¿Ya? La leche para los lactantes. El programa del vaso de leche no nació como un programa para darle leche a los escolares. El programa del vaso de leche nació como un desayuno para cada niño, en la época de Barrantes, cuando fue alcalde de Lima. Pero políticamente vendía mucho más la idea de vaso de leche, que salió prácticamente de programas cómicos, que darle un pedazo de pescado o de proteína al niño. Ahora, ya es imposible en el Perú decirle al programa de vaso de leche que no le vas a dar leche a un niño que está yendo al colegio. La leche no alimenta. La leche, cuando uno deja de ser lactante, hay una enzima que se llama lactosa que ya no la tienes. Y claro, si tomas un vaso de leche sientes que estás lleno, pero no te has alimentado. ¿El Estado tiene que ver? Sí tiene que ver, tiene mucho que ver. Y no es el Estado, son los Estados. Los médicos tenemos que ver mucho, mucho. Yo hago cirugía para obesidad hace 20 años. Cuando empezamos a hacer cirugía para obesidad, nos miraban como a locos. Yo trabajaba en un hospital del Estado, en el Hospital Cayetano Heredia, y pensaban que no iban a haber obesos en el Cono Norte. O sea, los primeros 200 pacientes que operamos eran del Cono Norte, eran gente muy humilde. Y generalmente la obesidad tiene un rostro más femenino, número uno, es un rostro más latino. Es más fácil ver en nuestra gente, en la mujer que se va postergando, que ya dio a luz, que pierde un poco el interés de, entre comillas, su imagen, que es lo que menos importa. Y parte del título de esta charla era lo que era cosmética y no. La imagen no es lo más importante. O sea, lo más importante es que el corazón funcione bien, que los riñones vayan a filtrar, que el hígado no se malogre, que la persona pueda dormir y que al día siguiente esté despierta. Empezábamos hablando de causas de obesidad. El sueño tiene que ver. Si el paciente no duerme, secreta cortisol, que es una sustancia que va a hacer que el cuerpo eh, asimile mucho más los alimentos. Puede comer lo mismo, pero no baja de peso. Claro. Entonces, si tú has visto cuando vamos al sur, hay unas granjas para pollos que en la noche están prendidas. Siempre uno pasa y hay una granja prendida para que los pollos coman durante la noche. Se ha visto que el personal de salud que hace guardias entra con un peso adecuado y al cabo de 2 años todos empiezan a tener sobrepeso porque hacen guardia, porque no duermen. Los policías, los vigilantes, suben de peso porque no duermen y están picoteando, número uno, y número dos, secretan cortisol de una manera deficiente, ¿no? Ok, Sí doctor. tiene el Estado que ver, tienen los médicos que ver, tienen las políticas que ver, tiene la industria farmacéutica que ver. Hace muchos años, Ujú. a nosotros que somos más o menos contemporáneos, nos metieron la idea de que las grasas eran malas, las grasas eran muy dañinas, que había que librarnos de la grasa. Hoy sabemos que la industria farmacéutica manipuló estudios de investigación para que la historia del azúcar quedara escondida, porque el azúcar es tan o más mala que la grasa, pero dejaron que el patito feo de la grasa salga y escondieron el azúcar y los carbohidratos, ¿no? Que tanto dinero han hecho, ¿no? Sí, es verdad. Para muchos nos asusta más el colesterol, ¿verdad? La grasa, más que el azúcar. Es interesante lo que acaba de mencionar. Doctor, bueno, vamos a entrar a la segunda etapa, si se quiere decir, de esta entrevista. Recordemos, además, que esta entrevista nació justamente con esta cifra alarmante. El 85% de personas fallecidas en el Perú por COVID sufría de obesidad. Y es por eso que estamos hablando con el doctor Rodrigo Castro de la Mata, quien es cirujano de la paroscopía avanzada y además vicepresidente de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas. Doctor, empecemos entonces. Hemos hablado ya de lo que significa la obesidad, de los riesgos. Probablemente uno que tiene sobrepeso o obesidad está asustado,
A veces eso hace que uno no quiera escuchar, ¿no? Dice, ya no me asustes, no me asustes. En todo caso, vamos a darle un poquito qué alternativas hay, doctor. Y yo quisiera partir por algo. Usted practica la cirugía, la llamada cirugía bariátrica, que es justamente una cirugía que tiene como objetivo hacer que el paciente pierda peso. Un paciente que se entiende es obeso y es un paciente de riesgo. ¿Por qué, doctor, se llega a esa recomendación cuando supuestamente todos podríamos bajar de peso haciendo dietas, haciendo una vida saludable? ¿Qué paciente ya usted lo ve y le dice, no, padre, tú no vas a poder bajar? Cuéntenos, por favor. Gerardo, las indicaciones a nivel mundial, o sea, esto no es un tema de preferencia de cada doctor o de opinión de experto. La opinión de experto en medicina, Gerardo, Luis, es la menos importante. O sea, la medicina durante años estaba basada en, este doctor es muy famoso y opina tal cosa, voy a hacer lo que dice este doctor. Luego, el mundo cambió porque se pudo utilizar grandes bases de datos que demostraban que lo que decía tal persona era verdad o no. La experiencia, o sea, he visto 2 pacientes, a mí me parece, yo creo que, mira, yo te recomiendo, eso no sirve. Lo que sirve es estudios que se hacen randomizados, quiere decir, agarras pacientes parecidos. No le puedes comparar un viejito de 80 años con un chico de 15. Tienes que comparar gente de la misma edad. Tienes que comparar gente del mismo sexo. Tienes que comparar gente que parte en el mismo sitio. Tengo diabetes, tengo hipertensión, ok, eso lo puedes comparar. Y en el mundo se empezó a comparar los tratamientos médicos versus los tratamientos quirúrgicos. Y se empezó a ver quiénes podían tener indicación de cirugía. La cirugía es un arma muy potente, funciona, pero no todos son candidatos para cirugía. Hoy día, el objetivo no es solamente bajarlo de peso, el objetivo es quitarle enfermedades. Durante años, todos hemos buscado la cura para la diabetes. La cirugía bariátrica o la cirugía metabólica, que es el nombre que se debe utilizar, puede curar la diabetes tipo 2. Que la cura no solamente bajando de peso, sino cambiando el rumbo de la comida para que el páncreas pueda generar una insulina adecuada. Eso se llama un bypass. Y las indicaciones estrictas, vamos de abajo para arriba. En esa fórmula que hablamos de peso en kilos sobre 3 metros al cuadrado, si yo tengo más de 30 y tengo diabetes o enfermedades que se llaman síndrome metabólico, es decir, las que hemos mencionado, hipertensión, diabetes, aumento de la presión arterial, apnea de sueño, una cirugía puede ayudarme a revertir gran parte de esas enfermedades o todas. Si yo tengo más de 35, pero no tengo diabetes, no tengo síndrome metabólico y tengo alguna de las otras enfermedades, ya me convierto en candidato. Si tengo más de 40, puedo ser el gordo, como tú decías, el gordo más sano sobre la tierra, pero necesito algún tipo de tratamiento quirúrgico. Los tratamientos son diferentes, porque los pacientes son diferentes. Necesitamos un tratamiento adecuado para cada paciente, no tratar de que todos los pacientes hagan el tratamiento que yo quiero. El paciente que tiene diabetes irá a algún tipo de tratamiento. El paciente que tiene reflujo no puede ir a algún tipo de tratamiento. Y ahí básicamente hay 2 tipos de cirugía. El paciente ha sido evaluado por el gastroenterólogo para ver cómo está la arquitectura, la parte de adentro. Ha sido evaluado por el psicólogo para ver los temas de ansiedad. Ha sido evaluado por nutrición, porque el paciente con obesidad no está bien nutrido. Cuando hay una huelga de hambre, Gerardo, el paciente que más dura es el delgado. En el Perú, pues con mucha frecuencia en la universidad, cuando había algún problema, mandaban a todos los gorditos a la huelga de hambre. El gordito muy rápidamente se descompensa. El delgado soportaba más la huelga de hambre. Una vez que evalúas todo eso, este grupo de gente puede llegar a algunas conclusiones. Este paciente sí se debe operar y se va a beneficiar de la cirugía. O este paciente debe intentarse algún tipo de tratamiento médico. Si el paciente tiene menos de 30 índice de masa corporal, debe ir a tratamiento médico. Y hay todo un arsenal de herramientas que puede usar el grupo médico para bajar ese paciente de peso. Pero estamos hablando de un paciente, el que va a tratamiento médico es un paciente que tiene que bajar 5, 10% el exceso de peso. O sea, si tú hablas de un paciente que tiene pues 50 kilos de más,
ese paciente no lo va a ayudar un tratamiento médico. Va a necesitar el tratamiento médico después de la cirugía, sí. Y algo que me gustaría que quede como mensaje para tus oyentes, ni la cirugía, ni el nutricionista, ni el entrenador personal solos pueden hacer algo. Es un equipo. Cuando hablamos de cáncer, Gerardo, a nadie se le ocurre decir, yo solo quiero que me hagan cirugía, no quiero quimioterapia, o a mí dame solamente radioterapia porque no me gusta la quimio y no quiero... No. Uno entra a un tratamiento de un grupo. Igual Claro. es en obesidad. Es igual. Doctor, una consultita. Y dentro de estos pacientes potenciales, ¿cuál es la mayor resistencia que usted encuentra? ¿Es un tema psicológico? ¿Es un tema social? ¿Cuál es la mayor resistencia? ¿Por qué la persona que está con sobrepeso, perdón, sobrepeso no, con una obesidad tipo 3, Obesidad. mórbida, Obesidad extrema. así es, extrema? ¿Por qué no recurre a estos métodos o a estas cirugías y más bien tiene temores? ¿Cuál es el problema ahí que usted ha encontrado en Hay su... dos. Sí, hay dos importantes. Tú preguntabas hace un momento qué papel puede tener el Estado. Número uno, los recursos que tiene el Estado para manejar pacientes quirúrgicos es muy poco, es muy escaso. La Seguridad Social ha dado algunos avances en esto, en los grupos de Rebagliati, de la Almenara, con muchas dificultades. Los hospitales del Ministerio de Salud no tienen infraestructura, es una cirugía cara, los insumos son costosos, el acceso de los pacientes a estos insumos es imposible. Esa es la primera barrera que tenemos. Y la segunda es miedo, miedo por desinformación. Algunas pacientes, hoy no tanto, hace 20 años la mayoría de la gente lo veía como un tema cosmético. Yo no me opero porque yo soy gordito y estoy feliz. Hoy día no, hoy día la gente sí lo ve como una enfermedad, no todos, pero es lógico el miedo. Es una cirugía grande. Entonces la pregunta que siempre hace el paciente, doctor, ¿me puedo complicar? Sí, claro que se puede complicar, pero ya está complicado. O sea, es un paciente que está enfermo, por más que uno lo vea sonriente, es un paciente que no va a vivir los mismos años que le tocó. O sea, ya tiene menos expectativa de vida, menos calidad de vida. Esas son las dos más grandes problemas, Luis. Y doctor, Económico y temor. económico y temor. Y doctor, ustedes han hecho, o bueno, la ciencia ha hecho una evaluación de eh, lo difícil que es bajar de peso. O sea, hay personas que pueden perder Sí. muchos kilos en muy poco tiempo, pero se sabe que esa no es la manera saludable de hacerlo. Algunos dicen que es bueno bajar, o lo normal es bajar 1 kilo cada 15 o 20 días. Bueno, no lo sé, usted confírmelo si es que lo sabe, pero por eso es que aquel paciente que ya tiene 30 kilos de sobrepeso, si es 1 kilo por cada mes, imaginemos cuánto tiempo le va a costar bajarlo sanamente, si se quiere decir. Es que no va a poder bajarlo, Gerardo. O ¿Por sea, qué no va a poder? todo eso ya se estudió. El paciente que empieza a bajar con dieta, con ejercicio, con control médico, no va a poder bajar esos 30 kilos, o esos 50, o esos 100 kilos. Entonces lo que necesitas es un método más radical. Y al principio bajan muy rápido de peso, cosa que no es lo que nosotros queremos. O sea, el paciente necesita apoyo de nutrición para que no pierda masa muscular, para que lo que pierda sea grasa. Sin embargo, no hay otra alternativa para poder llevarlo al peso que queremos. O sea, hay pacientes que vienen y te dicen, doctor, yo tengo 8 kilos de sobrepeso, quisiera que me opere. Eso no se debe operar, porque tú no le puedes decir vas a bajar 8, va a bajar 25, va a bajar 30. Entonces, hay pacientes que vienen y que tienen enfermedad metabólica, tienen diabetes. Su problema no es el peso, es la diabetes. Entonces, cada uno de ellos tendrá algún tipo de cirugía que lo pueda beneficiar. Yeah. Claro, ahora, entonces, hay estudios entonces sobre lo que significa bajar de peso. O sea, hay personas que bajan 10 kilos y dicen, estoy contento, bajé 10 kilos, pero el efecto Suben 15. rebote, se empiezan a dar los gustitos y lo vuelven a subir o lo suben fácilmente. Entonces, imagínense para los que tienen que bajar 30 o 40 kilos, 50 kilos, o sea. Gerardo, la cirugía lo que busca es bajar de peso y volverte a un estado de salud.
Es como en las computadoras, te resetean. Ahora, atrás de la cirugía tiene que haber un cambio de comportamiento, tiene que haber un cambio de alimentación y un cambio de actividad física. Porque todos van a bajar de peso cuando se operan. El tema está después del primer año, del segundo año, cuando el paciente cree que puede seguir comiendo chocolates o que puede seguir tomando gaseosas o sodas, como dicen ustedes. Ahí el cuerpo empieza a adaptarse nuevamente y a subir de peso. Y muchas veces uno piensa, no me operaron mal o la cirugía no es, no es eso. No existe la magia. No existe un tatuaje que uno se hace y va a bajar de peso, o estas zapatillas que te pones y te sale pierna y te aparece. Eso no es verdad. Todos esos aparatos que uno tiene a veces en la casa, que yo siempre le digo a los pacientes para colgar la ropa, llámese la elíptica, la caminadora, ¿ya? Todos esos aparatos donde uno llega y tira la casaca, ya, esos hay que usarlos. Comer saludable no significa comer feo. Tú decías hace un rato, darme un gustito. Todos nos damos un gusto de vez en cuando. ¿Quién no come un postre o quién no come un dulce? Pero no todos los días. O sea, la idea está comer con moderación, comer con agrado, pero comer saludable. Alternar. Doctor, una consulta. Volviendo un poco al tema de la pandemia y lo que está pasando en este momento, ¿cómo está afrontando digamos, su especialidad este tema de las intervenciones quirúrgicas? ¿Están en este momento desarrollándose? ¿Cuáles son los protocolos que se están siguiendo? Esto lo digo ya para digamos, personas que pudieran estar con este problema de la obesidad mórbida y quisieran ver una alternativa en estas operaciones, pero que obviamente tienen ciertos temores, riesgos. ¿Cómo se está afrontando eso? Lógicos temores. Luis, al principio no operamos. O sea, al principio la misma sociedad emitió un comunicado llamando a los miembros a no operar, porque necesitábamos los recursos de salud para todos los infectados. A nivel mundial no hay un consenso para esta respuesta, pero hoy, después de los meses que han pasado, los diferentes países, nosotros no hemos llegado a meseta todavía y estamos en este momento con un problema sanitario importante. Lo que se busca es que el remedio no sea peor que la enfermedad. Y se debe operar con todos los protocolos, tomando pruebas para COVID, hospitalizando o aislando al paciente previo a la cirugía, porque hay un periodo ventana en estos exámenes de COVID. En ambientes no COVID, hay pocos centros hospitalarios que no tienen pacientes COVID. Y ahí viene la paradoja de, ok, pero si soy obeso y me agarra el COVID, me va a ir peor que si bajo de peso. Por otro lado, si lo opero y le agarra el COVID, ese paciente todavía está con obesidad. Debo de tener un ventilador o toda la infraestructura al costado. Ya se empezó a hacer procedimientos bariátricos, endoscopías, ya se empezó a operar cirugía bariátrica. En algunas provincias del Perú había mucho ímpetu para empezar antes porque no había COVID, llámese al sur o al norte, pero hoy día los está golpeando fuerte. Lo prudente es solamente operar al paciente si uno tiene la capacidad de resolver una eventual complicación. O sea, nadie quiere complicar a nadie, pero si existe una remota posibilidad de que mi paciente necesite tal o cual recurso, llámese un ventilador o una cama en cuidados intensivos, yo no puedo operarlo si no la tengo libre. Nadie se va a un paseo sin una llanta de repuesto. O sea, menos vamos a exponer a un ser humano, ¿no? Claro, doctor, me imagino que también cualquier consulta al respecto para encontrar el lugar o la clínica adecuada, si es necesario hacer consultas o pasar por esta cirugía, puede acudir también a la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica de Enfermedades Metabólicas. Ahí supongo Correcto. que es la mejor opción. Y doctor, entonces ya para un poquito ir culminando esta entrevista, a la cual le agradezco, por supuesto que esté participando de ella, si bien es cierto, hay personas que tienen temor de practicarse este tipo de cirugías, también están las del otro lado, las que dicen, oye, ¿sabes qué? Me voy a hacer esta operación, pero pueden caer justamente en esa irresponsabilidad, ¿verdad? O sea, ¿usted qué recomienda ahí al respecto, doctor? Gerardo, cuando uno va a tomar una decisión tan importante, tiene que tener varias opiniones. Para comprarse un carro, para comprarte una casa, uno va a varios sitios, mira qué color, mira dónde está el barrio, vas a diferentes horas.
para hacer un cambio radical en la vida de una persona que está enferma y hacer una inversión no solamente económica, sino una inversión de salud, hay que tener varias opiniones. Entonces, yo recomiendo tomar las cosas con calma. Un paciente que se ha demorado 10 años en llegar al peso que está, no traten de resolver esto en 4 días. Mira, Gerardo, uno paciente puede querer muchas cosas, pero como médico hay indicaciones. Y lo que tenemos que hacer es respetar estas indicaciones, respetar lo que dicen las grandes sociedades, los números, las investigaciones. Hay 3 cosas que uno debe tener en cuenta. Número 1, el grupo de profesionales que nos va a atender. O sea, no es solamente una persona, es un grupo de gente que se puedan resolver las eventuales complicaciones que puede tener. Y la complicación no la da la operación propiamente, la da el paciente. O sea, un paciente de operar a un paciente habrá mucho más complicaciones. Debemos de tener un equipo física y mentalmente. Es un paciente que tenemos que haber evaluado adecuadamente. Eso es lo más importante. Bien, doctor. Bueno, al final, como le digo, tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero sí le hemos entendido entonces que lo ideal es buscar el lugar adecuado, buscar información, consultar a varios tipos de personas. Y bueno, también nos queda claro que es una cirugía importante, pero que hay que también tomarla con mucha seriedad. O sea, nos puede ayudar, Correcto. pero si no lo tomamos con la seriedad del caso, buscando la orientación adecuada, también puede traernos complicaciones que nadie, por supuesto, desea. Ha De estado acuerdo. con nosotros entonces el doctor Rodrigo Castro de la Mata. Doctor, por favor, para los interesados, porque esto siempre es importante, no solamente en el Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, ¿cómo podrían contactarlo, por favor? Gracias, Gerardo. Estamos en Clínica Delgado, en la Clínica Delgado Miraflores. Vamos todos los días a consulta. Encantados de poder servirlos. Tengo una página en Facebook también. Si alguien tiene interés, ahí podemos resolver cualquier consulta. Ok, doctor. Gracias por la invitación a ambos. No, no se preocupe, doctor, y en realidad ha sido excelente su participación y esperemos que este tema del coronavirus pueda pasar, pero si no, de alguna manera, ojalá nos pueda atender, por supuesto, en otra oportunidad para seguir conversando al respecto. Las gracias entonces a Lucho y las gracias al doctor por haber estado aquí en Reina Insider. Con nosotros hasta la próxima.